Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto el poder estar aquí, estamos muy gozosos. Mi nombre es Luis García Y el mío, Idalia Garza. y queremos darles un cordial saludo por parte de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz y también de parte de nuestro pastor Víctor Martínez. Pues ya muy contentos de poder estar aquí en un Ujú. episodio más de este podcast llamado Contigo. Queremos recordarles que este episodio se puede visualizar en diferentes plataformas, ¿ves? Ujú. YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast. eh, ahí usted escoja la que más le guste, la que más se le facilite para poder escucharnos, para poder vernos. También recordarles de algunas de las actividades que tenemos acá como iglesia, Ujú. algunas transmisiones que tenemos, por ejemplo, entre semana, tenemos los devocionales todos los días a las 8 de la 8 de la mañana. mañana. Y los miércoles tenemos un tema también a las 8 de la noche. Así es. Y La escuela dominical la escuela dominical, que son los domingos a las 9:30. y pues el culto de El culto dominical, que es a dominical. las 11 de la Ujú. mañana. Exactamente. Muy bien. Pues como ves, empezamos hablando de este tema que hemos titulado En la batalla. Vaya. Es muy interesante. Yo creo que muchos de nosotros vemos cómo en la Biblia se mencionan tormentas, vemos cómo se mencionan pruebas, batallas y cómo poder entender estos pasajes que hablan, por ejemplo, en esta ocasión de batallas, ¿verdad? Si aquí Ujú. no estamos en una guerra, no estamos con la armadura, ¿ves? Con un escudo, una espada, no tenemos eso, ¿estás de acuerdo? No. Nada por el estilo. Y cuando habla ahí en las tormentas, están en un barco y Ujú. pues aquí no ha llovido, aquí no hay Estamos bien agua. secos. Ajá, entonces, ¿cómo entenderlo? Vamos ahorita a enfocarnos en las batallas, ¿verdad? Porque Ujú. vamos a hablar acerca o nos vamos a basar en la historia de David contra Goliat. Que es como que nos dicen batalla y pues uno como cristiano dice, la batalla de David contra Goliat. Bueno, a mí se me viene así Sí, de sí, que, sí. vago recuerdo. Así es, Lo sí. relacionas ahí. Exactamente. Y pues queremos leerles, voy a leer, o bueno, me puedes apoyar leyendo el versículo que queremos usar como base, que está en Primera de Samuel 17 del 48 al 50, por favor. Sí, dice, cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolso de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo enfrente. La piedra se incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Muy bien. Para nosotros que estamos en este ámbito cristiano, ¿verdad? Que nuestros papás nos traen desde chiquitos a la iglesia, al Ujú. templo, a las escuelas dominicales, a las clases cristianas, ¿verdad? Que tenemos. Yo creo que esta está en el top 3 de historias Más que recurridas. te enseñan desde chiquito, ¿verdad? Sí. Pero no solo eso, sino yo creo que fuera ya de este ámbito cristiano, muchos mencionan, por ejemplo, futbolísticamente, cuando el Barcelona se enfrenta al Mazatlán o... Espero que no haya alguien de Mazatlán que se ofenda, ¿verdad? Que no debería, porque Barcelona es mucho más equipo que cualquiera. Es más, si quieren decir contra Tigres, yo lo voy a los Tigres, contra los Tigres. Obviamente sabemos que el rival fuerte es el Barcelona Claro. o el Real Madrid, el Bayern, que por cierto Tigres jugó contra el Bayern. Y, así lo conocen, como que el Goliat. Y a veces gana el equipo débil y el título que ponen en el periódico es David venció a Goliat, refiriéndose a que el equipo no tan fuerte Tan o, ajá, preparado, tan vence al dedicado, equipo más conocido o con mayor experiencia, ¿verdad? imponente. Usan de referencia esta historia en muchas cosas. Sí, claro. A lo mejor no todos la conocen, pero, pero se menciona, ¿verdad? Sí. Y bueno, en este versículo vamos a resaltar 3 puntos, que el primero es ser humildes.
Así es. Bueno, la palabra humilde es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obra de acuerdo con el conocimiento, también como sumisión o redimiento. Así es. Muchas veces buscamos aprender muchas cosas que no somos. O sea, por ejemplo, o las veces que dicen, si alardea mucho es porque de algo carece. Ujú. O sea, siempre andamos de que, yo esto, yo el otro, y siempre nosotros nos andamos levantando el cuellito, pero pues Así realmente es. eso es lo contrario a ser humilde. David, pues en este Él, caso, David era una persona pues humilde, era un pastor de ovejas sí, comparado con con sus hermanos. en ese entonces el ser un soldado era ser reconocido, ¿verdad? Pues Por la sí, o gente. sea, sus propios hermanos fueron a la batalla y Exacto. él se quedó cuidando las ovejas. Pero yo quiero resaltar algo que me acuerdo que cuando me contaban la historia de David, yo me imaginaba pues a un niño, o sea, realmente me imaginaba un niño delgadito, chaparrito, o sea, como lo describían, pues obviamente es un tamaño muy, muy diferente con el de Goliat, porque medía como casi 3 metros. Ujú. Pero después lees que, pues realmente no era alguien débil. Pero bueno, eso lo vemos un poquito más adelante, Sí. contra quién peleó. Pero bueno, David era una persona humilde y No buscaba el llamar la atención sí, claro. o el presumir o, ¿cómo se puede decir? El reconocimiento, tal vez, ¿verdad? Ujú, Él no buscaba eso. Algo que me llama la atención es eso, ¿no? Que en unos versículos atrás de lo que leímos hace rato, sí. pues estaban buscando a una persona que iban a ungir, ¿no? Samuel Ujú. estaba buscando a esa persona y ni su papá, ninguno de sus hermanos lo contemplaba. Él estaba cuidando, pues, las ovejas, ¿no? Pues sí, fue en secreto Así es. sí, no. Bueno, Bueno, quiero recordar, o sea, me viene a la mente como ejemplo también, yo lo relaciono mucho, hay un pasaje en Crónicas, ¿no? Acerca de ujú, Jabes. Es una historia muy cortita de un versículo donde su nombre pues realmente significa dolor, sufrimiento, y él pues se humilla a Dios, a quien realmente nosotros debemos humillarnos. Como leías en la definición de la palabra, someternos a Dios, el saber que tenemos limitantes, ¿verdad? ujú, Dios nos capacita y nos da muchas habilidades y eso lo vamos a ver también más adelante, pero eso que nos da o eso que vamos aprendiendo no nos sirve si no, si no lo sometemos a Dios. ujú, Javes, a pesar de esa problemática o el dolor que causaba o lo que llegó a sufrir, porque no se habla mucho de él, les recuerdo, es solamente un pasaje. Él se humilla y él le pide a Dios bendición, habla con Dios, le ora y le pide a Dios. Y tanto es así que también es recordado como el hijo más honorable. En un pasaje bíblico vemos esa pequeña historia y a mí me deja mucho eso, cómo él se humilla, ¿verdad? Él al parecer había sido causa de dolor. ujú. Se humilla a Dios, le pide bendición y parece que su futuro fue muy diferente a su principio. Entonces, creo que este primer punto que mencionabas acerca de humillarnos es eso, de reconocer que no tenemos, que no podemos hacerlo todo y que tenemos que someternos a Dios, Sí. ¿verdad? Sí, así es. Bueno, Y, y el segundo punto es el confiar en Dios. ajá, que es muy relacionado, ya que dejas todo en Él, le dices a Dios que lo necesitas, tienes que confiar, ¿verdad? Sí, claro. Y hay un pasaje que quiero leerles en esta misma historia que dice, es el pasaje 37 ahí por si nos están siguiendo con la Biblia, dice, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Ujú. Sí, es el versículo que comentaba ahorita. O sea, pues no te imaginas a alguien peleando contra un león y un oso. O incluso hemos visto videos de que pues como realmente no le pueden ganar porque son animales muy fuertes. Imagínate, o sea,
pues la fuerza de David, pero también la confianza de David de pelear contra ellos y saber de que, o sea, le da la victoria a Dios, de que sin él no hice, no fui, no sería nada sin él, o si él no estuviera conmigo, a lo mejor no la hubiera Ujú, librado de esa situación. así Y, es. o sea, este versículo es como que el reconocimiento del inicio de que sin él no pude hacer nada. Así es. Me voy a ir unos pasajes atrás, Ujú, porque aquí ya estamos viendo y estamos entendiendo cómo él depositó toda su confianza en Dios, ¿no? sí. Pero si hay alguien que a lo mejor no conoce del todo la historia, David estaba como buen pastor con sus ovejas. Su papá lo manda a la guerra con ciertos víveres, ¿no? Para sus hermanos. Y él estando ahí, ve cómo hay una problemática, que los filisteos, que eran contra los que estaban luchando, pues había un gigante, ¿verdad? Ujú. Goliat, que es el que mencionábamos. Y él quería enfrentarse solo contra un israelita y quería que ahí quedara todo entre ellos dos. Y el que ganara, pues es el que iba. Como gol gana. Ajá, exactamente, un gol gana, haz de cuenta, exactamente. Y, y David llega, pues él busca a sus hermanos para entregarles la comida. Y pues ahí en el campamento en el que está, pues escucha, ¿no? Oye, el que venza a Goliat, Saúl lo va a recompensar. Le va a dar a una de sus hijas, va a perdonar a su familia de que paguen impuestos. Impuestos. Oye, que eso ahorita sería muy beneficioso, ¿verdad? Sí. Pero él escucha eso y... eh, n- n- Pues la reacción de sus hermanos al verlo, o sea, es exacto. como que, ¿y tú qué haces aquí? O sea, tú nada más andas estorbando, o sea. Ajá, primero quiero resaltar eso. ¿Cuántas personas no habría ahí en el campamento, verdad? Y quién, pues nadie se había animado a pelear contra él. Me imagino que Goliat era, aparte de saber que es un gigante, imponía mucho. Se Ujú, sabía que era alguien que desde chico estuvo muy metido en esto de las batallas, de ser un soldado, en un entrenamiento tal cual, ¿no? ujú, Militar. Entonces nadie se había animado entonces a enfrentarlo. Y eso me lleva a pensar, entonces nadie confiaba en Dios. Estaban viendo directamente a ese rival que tenían ahí, que era ese gigante. ujú. David se anima, ¿verdad? David como que traía un ánimo de enfrentarlo, que Saúl, el rey, lo manda a llamar y David le dice, oye, yo lo voy a enfrentar. Y pues como decías, digo, él ya había enfrentado ciertos animales, pero a la vista, por lo mismo de que Saúl tal vez tampoco confiaba, él vio las apariencias, vamos Ujú. a decirlo de esta manera, ve las apariencias de David y pues lo comparaba con ese gigante, nada que ver, quiero pensarlo, ¿verdad? Entonces, obviamente hasta él dudó de él y eso que eran ya cercanos, porque antes de esta historia también se ve como Saúl necesitaba de una persona que le ayudara, Ujú. encontró esa persona en David y empezó a hacer un vínculo, ¿verdad? Una relación de amistad. Eh, David le dice a Saúl que él lo quiere enfrentar y ya después de que Saúl duda, pues le dice esto que estábamos leyendo, ¿no? El pasaje acerca de que él ya había vencido a los leones, él ya ha vencido osos, este, y todo esto por Dios, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante el someternos a Dios y confiar en Él, Ujú. dejarle estas cargas. No, yo sé que es muy difícil y obviamente todos tenemos un gigante enfrente de nosotros, ¿verdad? Tenemos Sí. problemas, tenemos batallas y a veces desviamos la mirada hacia ese gigante, hacia esa batalla que tenemos. Aquí lo importante es no dejar de ver a nuestro Dios, ¿verdad? Sí, o sea, hay que ver cuánto confiamos en Dios. O sea, como Ujú, lo comentabas, tenemos gigantes, le podemos poner nombre, deudas, conflictos laborales, ujú. personales, a lo mejor infertilidad. O sea, pero más que nada es como cuánto estamos confiando en Dios, cuánta es nuestra confianza como David. Hay que buscar ser como David, dejar todas las cosas, todas las situaciones a nuestro Dios. Así es. Y, o sea,
pues Dios nos escucha, Dios está ahí al pendiente. Claro. Y o sea, Él nos va a librar de esa batalla y dice que también vamos a ser vencedores. O sea, Él no nos deja porque somos sus hijos. Así es. Siempre está al cuidado de nosotros. Pero también hay otras ocasiones que a lo mejor Dios no responde al favor que nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque pues es para buscar un beneficio o está igual trabajando en nosotros. Es como la situación de Pablo. Ajá. ¿Cuántas veces mencionaba a Pablo de que y le rogaba a Dios que le quitara ese aguijón? Y pues, ¿qué le dijo Dios? De que pues bástate de mi gracia. Exacto. Entonces, ¿qué tan difícil o qué tan complicada era la situación de Pablo, ese aguijón que la Biblia todavía ni nos lo menciona? Pero pues yo creo que es el mayor ejemplo de don de parte de Dios, de bastarse en la gracia de Él, porque Él busca que nos bastemos en Él y Él se glorifica en nuestra fe en Él. Entonces, a lo mejor estamos en un stand-by porque está Dios esperando está esperando que lo glorifiquemos en medio de esa prueba. Así es. El mismo Pero, Jesús sí, tuvo que claro, confiar en él, ¿verdad? así es. Entonces, hay un proceso para la batalla, o sea, que nosotros le rindamos nuestra confianza a Dios para que Él nos dé esa victoria en Él. Exactamente, exactamente. Porque en él tenemos la victoria, no Así por es. nuestras propias Sí, fuerzas. claro que no. Pero en el tercer punto, sí vamos a hablar sobre esa parte de nuestras fuerzas, Sí. ¿verdad? Que es muy importante y en esta historia lo resalta mucho y es algo que me gusta bastante. En el pasaje 40 de este mismo capítulo que estamos leyendo, Ujú. dice cómo toma 5 piedras lisas de un arroyo, las mete en su bolsa, este, estaba armado con su vara de pastor, con una honda, con las piedras que tomó. Y después de tener él ya estar listo, preparado, se dirigió hacia el gigante, se dirigió hacia Goliat. Actúa. Exactamente. Porque a veces decimos, no, pues ya si pasa así, pues es porque Dios quiso y no sé qué. Pero no hacemos nada. También tenemos que actuar, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay un chiste, ¿verdad? Que dice que está una inundación y un señor está en el techo, ¿verdad? Diciendo, no, y llega una persona, hey, vente con nosotros. No, es que Dios me va a salvar, ¿verdad? Y se Ujú. va. Y sigue lloviendo, ya llegan en una lancha. No, vente, vente aquí. No, pues es que Dios me va a salvar, ¿no? Un helicóptero. Ya para hacernos la más larga, pues no se salvó. Y ya estando en el cielo, oye, ¿por qué no me salvaste, Dios? No sé qué. No, pues es que te mandé una persona, Ujú. ahí antes de que empezara a llover. Te mandé una persona en una lancha, una persona en un helicóptero y no quisiste nada. Pues oye, así va el chiste más o menos. Se Pero bueno, entiende, se el, entiende. el punto es de que no hay que dejárselo todo a Dios, ¿verdad? Sí, no hay que hacer nosotros Hay que algo. confiar en Dios. Hay que someternos, hay que reconocer que no lo podemos hacer sin Él. Ujú. Pero también Dios nos pide actuar, nos pide... cuando analizamos los pasajes bíblicos y nos vamos mucho al hebreo, a que buscamos cierta palabra en el griego, sobre todo en el Nuevo Testamento, lo que vamos a ver mucho, y yo me he dado cuenta de eso, es que muchos verbos o muchos sustantivos o palabras que analizamos los dicen o los manejan como proactivos. ¿Y qué es esto? Pues que uno tiene que actuar, que tiene que moverse, que tiene que realizar algo, ¿verdad? No es nada más esperar, como estar pasivos, no, es Ujú. actuar, ¿verdad? Ujú. Un ejemplo de esto es am, como Daniel, ¿no? Daniel, cuando el pueblo de Babilonia se lleva a ciertas personas, entre ellos Daniel con sus amigos, Daniel ve cómo de comer les dan algunos alimentos que eran ofrecidos a otros dioses. Él confiando en Dios, prefiere no comerlos, pero actuó, habló con uno de los soldados, les dijo de que, oye, prefiero yo comer pura agua con legumbres, y le pidió y aparte lo convenció, porque no Ujú. estaba convencido ese soldado Ujú. en darles eso. No estaba convencido, lo convenció y aparte de eso, pues logró su cometido y pues solamente comió eso, ¿verdad? Y al final el resultado fue positivo, ¿verdad? Fueron los que se veían mejor apariencia, los que se veían mejor alimentados, Sanos. más sanos exactamente.
el actuar es muy importante. No podemos Ujú. nada más quedarnos esperando, hermanos. Esperar a que Dios venga y nos hable y nos diga, haz esto. Ajá. Nos diga, toma, aquí está el premio de la lotería. Todos tus problemas son Esta es la resueltos. receta para que ya Exacto. termine. No, 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 no es así, hermanos. Les repetimos, es muy importante el someternos, el reconocer, el ser humildes y el confiar siempre en Dios. Sí, reconocer que Él es mayor que nosotros. Exactamente. Pero también tenemos que dar ese paso, hermanos, y tenemos que actuar y pues creo yo que esto es algo de lo que queríamos compartirles, ¿no? Ujú. Creo que a mí me gustaría, aparte de esto, eh, a mí me gusta mucho estar escuchando canciones, nos gusta, ¿verdad? Estamos ahí Sí. escuchando y creo que hay dos canciones. Hay una, por ejemplo, un himno muy conocido, Pon tus ojos en Cristo, ¿no? Las- El tener que estar viendo siempre a Jesús, no nuestro problema, no nuestra batalla. No nuestro mismo ser de que Exacto. beneficio, beneficio, beneficio. No, ver siempre hacia Jesús. Así es. Y hay otra canción que en inglés se llama Battle Belongs, la batalla en español. El que la canta es Phil Wickham. Y búsquenla en YouTube, así tal cual. Es una canción que habla sobre cómo Dios ya tiene ganada la pelea, la victoria. Si nosotros estamos con Dios, ¿quién va a estar contra nosotros? Está muy bonita. Ya la hemos cantado acá Aquí en en Príncipe de Príncipe. Paz algún par de ocasiones. La verdad, para mí ha sido de mucha bendición Sí, han sido de estas bendición. canciones y espero que les pueda gustar. Si ustedes sí conocen alguna otra canción, Nos lo pueden compartir para escríbanosla, también ajá, para escuchar. escucharla, que sea de bendición para todos. Si Ujú. usted dice, este himno a mí, en este problema que tuve, me sirvió mucho, esta canción, nos ayudó, compártanosla, hermanos, ahí escríbanos en los comentarios para poder nosotros también escucharlas y ver qué nos transmiten y ver qué Sí, nos a lo pueden servir. mejor si estamos en esa situación en medio de una batalla, a lo mejor eso nos puede reconfortar. Exactamente. Muy bien, pues creo que esto sería todo. Te Ujú. agradezco, Idalia, por estar aquí, el estar compartiéndonos. eh, Ha sido de bendición en este tema, lo que nos has compartido, lo que hemos estado hablando juntos. Sí, Y pues nada, simplemente recordarles que los domingos tenemos el culto dominical a las 11. sí, los esperamos este domingo. Así es, y el próximo sábado igualmente a esta misma hora, a las 9:30, un episodio más de este podcast contigo. Eh, Siempre es a las 9:30, pero la ventaja es que están ahí guardados, los puede escuchar entre semana, ahí mientras va camino al trabajo, durante el trabajo, ahí mientras Ujú. está en la computadora escribiendo Sí, sus pendientes, ¿verdad? Qué sí, mejor. Entonces, tenemos muchos videos, muchos recursos que ha hecho nuestro pastor Víctor Martínez, de gran eh, bendición. de mucha bendición, exactamente. Y pues nada, creo que sería todo. Muchas Sí, nos gracias. daría mucho gusto verlos, conocerlos. Ahí sí nos vieron, pues nos saludan. Sí, nos visitan aquí en su Iglesia Bautista Príncipe de Son Paz de muy Monterrey. bienvenidos acá. Hay mucho lugar para todos. Carlos Osuna, número 40, Ujú. aquí al sur de Monterrey, por el Tecnológico, una cuadra. Y pues nada, sería todo. Muchas gracias. Espero que se encuentren muy bien y Dios les bendiga. Bye bye.